lo que dije, lo que no y lo que no debí decir. Recuerdo claramente el día que escuché a mi padre decir esa palabra. La pronunció con tal fuerza y coraje que el cuarto entero parecía haberse estremecido, como si los muros, tapizados con un horrible tono verdoso y un opaco patrón cuadrado, hubieran sido edificados con mero cartón. Aquel agresivo quejido ocurrió justo después de que el martillo se desviara de su trayectoria, rumbo a la cabeza del clavo, y terminara estrellándose potentemente contra el ahora inflamado pulgar de mi padre. Al parecer, a causa de la amarga mezcla de dolor y frustración, a él se le había olvidado que yo estaba ahí, sentado en un rincón, esperando en silencio a que ya no se solicitara de mi compañía. Y por eso, dejó fluir toda la furia que le inundaba y se permitió destilar su enojo con esa precisa palabra. Mi padre, quien por aquel entonces ya comenzaba a manifestar los primeros signos de calvicie en la coronilla, se giró hacia mí con pasmada lentitud, viéndome apenado y sosteniendo una marcada duda en sus labios. Podía verse cómo se avergonzaba por haberse dejado llevar, haciendo casi palpable en su expresión el sentimiento de timidez que trae la realización de que se ha sido hipócrita. «¿Por qué no vas y le pides a tu madre que nos sirva algo frío para tomar, sí?», dijo mi padre, fingiendo una adolorida sonrisa y pidiéndole a Dios que yo no hubiera memorizado la palabra. Pero en efecto, la memoricé. Dubitativo, me levanté del pequeño asiento en el rincón de la sala y caminé hacia la puerta sin apartar mi inquisitiva mirada del arrugado rostro de mi padre, quien sobaba su dedo enrojecido y se mostraba intrigado por lo curioso de mi expresión. Dejé atrás al pobre hombre adolorido con sus interminables dudas, para que continuara así con el debate mental que cuestionaba la necesidad de colgar la foto de la tía abuela de la prima del lado materno de su suegra en la sala. «Cosas de mujeres», susurró él, apesadumbrado, antes de desaparecer en la sala a medida que se cerraba la puerta tras de mí. En la angosta y casi asfixiante cocina, mi madre trataba de armar un extraño arreglo a partir de un chocante y rígido ramo compuesto en su totalidad por flores de cera, el cual, y con el perdón de mi madre, no tenía muy buena pinta. Ella movía unas flores para allá, unas hojas para acá, sacudía los tallos y pellizcaba las gotas de rocío de silicona. Pero aparentemente, nada funcionaba. Mi madre, frustrada y cansada de intentar, agitó con fuerza el ramo de cera y dijo al aire con irritación la misma palabra que mi padre había mencionado antes, sílaba tras sílaba con exactitud. Apenas si ella terminó de pronunciar roncamente la O, entré a la cocina y me le acerqué en silencio, tomándola por sorpresa. «Dice mi papá que si nos puede servir algo frío para tomar», le dije obedientemente, sin mencionar el incidente anterior. Ella, alertada, despegó la mirada de su horrible ramo de cera, porque realmente era horrible, y me sonrió incómodamente tras dar un respingo. Se inclinó y pellizcó mi mejilla con disimulada ternura, tal y como las madres afectivas suelen hacerlo. «Hay jugo de mora recién preparado. Trae la jarra mientras yo alisto 2 vasos, ¿sí?», dijo ella. Caminé sin decir nada más hacia el manchado mesón de la cocina, con algo de confusión e intriga en el pecho, y antes de tan siquiera poner mi mano en la manija de cristal, la duda cruzó mi cabeza y se expresó con mi voz. «Mamá, ¿qué significa eso que dijiste?», le pregunté. Ella se paralizó por completo. Se mostró sorprendida mientras sacaba 2 vasos de vidrio grueso del cajón. Su impactada mirada se dirigió por un momento a la estampilla de la Virgen que había en la pared embaldosada, y luego se clavó en mí con una vacilación igual o incluso mayor a la que yo tenía en ese entonces. «No», balbuceó ella por un instante. No deberías repetir ese tipo de palabras». «¿Es una grosería?», le pregunté mientras agarraba con fuerza la jarra de jugo. «Bueno, sí,
Y no. Era de suponer que hablar de esto era incómodo para una mujer tan introvertida como lo era mi madre. Verás, hijo, en algunos países sí es considerada como una grosería. ¿Y aquí? Le pregunté. Bueno, aquí podríamos llamarla como una palabra malintencionada, dijo ella, fingiendo una sonrisa. Entiendo. ¿Y es pecado decirla? La mirada de mi madre regresó de un brinco a la estampilla de la Virgen, mientras su cabeza afirmaba de manera casi automática. Sí lo es, dijo ella con firmeza. Está bien, respondí confiado. Le entregué a mi madre la jarra y ella sirvió el jugo en silencio, mientras el amoratado líquido se deslizaba por la garganta de vidrio, haciendo todo más incómodo. Finalmente, cuando el jugo de mora soltó un par de burbujas al borde del vaso, ella me lo entregó y sonrió forzosamente en un intento de dejar aquella conversación en el olvido. ¿Por qué no te tomas el jugo y luego sales un rato a montar en tu bicicleta? ¿Está bien?, me dijo ella, acomodando un mechón de su cabello oscuro tras su oreja. Yo afirmé con la cabeza y me marché con mi vaso hacia el recibidor, dejando sola a mi madre con sus falsas flores. No hubo más arreglos de cera ni tiernas sonrisas, solo una innecesaria reflexión a los ojos de la Virgen en la cocina. Una vez di con el rabo del vaso, terminando así con mi bebida, salí de casa con emocionada premura y monté en mi fiero rocinante de acero y redondas patas de caucho. Era una bicicleta agraciada, alta y de marco alargado, brillante con pintura rojiza esmaltada. Sus ruedas eran resistentes, de cubierta gruesa, medianamente gastadas y su manubrio, curvado hacia atrás, me permitía inclinarme sobre éste para así romper el viento con el rostro. Por consejo de algunos amigos, le había puesto un pedazo de cartulina gruesa sobre los tensionados rayos de las ruedas, para que al pedalear, las cuadras del barrio temblaran ante el fingido sonido de un motor de motocicleta. El ambiente era tardío, pero aún así cálido. El sol brillaba por sobre un par de regordetas nubes y el viento soplaba de manera refrescante al tacto. Era realmente un día hermoso, templado y tranquilo. Recuerdo haber pensado, con la típica ingenuidad que caracteriza a la preadolescencia, que si la suerte decidía sonreírme en aquel venturoso momento, tendría la dichosa fortuna de encontrarme con Catalina, la hermosa Catalina. Ella era rubia, un cliché lo sé, pero era la niña más rubia y por ende la más linda de mi salón. Su cabello era lacio y brillante, al igual que sus ojos, ampliamente verdes cual esmeraldas talladas. Su sonrisa era clara como la leche y su rostro, a pesar de ser un tanto afilado, resaltaba en extremo los finos detalles de su belleza. En aquella época, había tenido la increíble fortuna de compartir con ella un pupitre de 2 puestos que nos ubicaba casi al final del salón, lugar que me permitió, con fracasada planeación, ahorrar gotas de bravura con la cual buscaba pronunciar una envalentonada declaración. Sin embargo, hice uso de la herencia emocional de mi padre y terminé hablando de más sin pensar antes. Le confesé mis sentimientos justo antes de salir a vacaciones, pero más que alegría o ternura, ella sintió un bochornoso enojo que manchó su tersa piel pecosa con un colorado rubor natural. Supongo que haberle declarado mi amor eterno en frente de toda la clase y a todo lo que me daba el gaznate no fue buena idea después de todo. Federico, quien era mi mejor amigo por aquellos días, solía sobar mi cabeza y darme suaves palmadas en la espalda, en un mediano intento por evitar que cometiera otra estupidez guiado por la emoción. «Fresco, amigo», me decía él, con convicción. «Catalina y yo somos vecinos. Déjeme, yo hablo con ella y la convenzo de que usted es buena persona». Influenciado por la pena y la total humillación, accedí a su ayuda
esperando a que las palabras del confiado y espontáneo Federico lograran hacer mella en el ofendido corazón de la bella Catalina. Y así fue, muy para mi sorpresa, pues los dulces halagos y elegantes cumplidos generaron el efecto contrario. De eso me di cuenta cuando, al doblar por una esquina cercana a la farmacia del barrio, atestigué algo que me enseñó el amargo sabor de lo inesperado. Detuve la ruidosa bicicleta, clavando mis dedos en los gatillos del freno y haciendo que las llantas chillaran contra el acalorado asfalto. Contemplé, con mayúsculo asombro, los pulidos cabellos de Catalina, que brillaban bajo el sol como hilos de oro, meciéndose con alegría de izquierda a derecha al andar. Sin embargo, esto no fue lo sorprendente. Que ella caminara de la mano con Federico, alegre y con una loca mirada de enamoramiento. Eso sí fue una sorpresa. Los vi alejarse coqueteando, si es que a los 10 años se puede coquetear. Y mientras lo hacían, yo recordaba todas las cosas bobas que le dije, las cosas lindas que no, y las cosas vergonzosas que no debí decir. Fue ahí, precisamente, cuando entendí por qué mi padre dijo lo que dijo y por qué mi madre lo repitió. Entendí por qué se grita esa palabra cuando la frustración le puede al ánimo y por qué se conjugaban aquellas sílabas con entonado insulto. ¡Carajo!, exclamé furioso y desilusionado, a pesar de que, según mi madre, era pecado decirlo. Zapateé y gruñí pataletoso, remilgando de mi mala suerte con ásperos quejidos que amenazaban con convertirse en sollozos. Tomé mi bicicleta y, haciéndome a la idea de que ya no había nada más que hacer al respecto, regresé a casa, a paso lento, siendo un poco más sabio y, según mis padres, más grosero.